Muchas gracias, señor rector, autoridades aquí presentes. Quiero agradecerles, en primer lugar, esta invitación que me han formulado. Es un gran gusto para mí estar aquí y poder hablar y conversar con ustedes. Y quiero agradecer también por la posibilidad que nos dan de exhibir esta muestra sobre centros clandestinos de detención que ha organizado el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema, cuya directora María Burdín está aquí presente, y que hemos tratado de llevar a lo largo y a lo ancho del país, y lo seguiremos haciendo, y que se exponga aquí en este colegio con tanta tradición y que los alumnos lo puedan ver, es algo que nos llena de satisfacción. Y si ustedes me permiten, quiero dirigirme a los chicos y a las chicas aquí presentes, porque siento como que esa mirada que todos tienen me da directo aquí en el corazón. Tenemos una enorme responsabilidad frente a ellos. La verdad es que a veces me da la impresión de que cuando uno está en la escuela se siente como sujeto pasivo de la historia, incluso a veces de la educación. Cuando hablamos de la memoria, que este es el tema que nos ocupa hoy a nosotros, hay que tener en cuenta un poco también lo que ha sucedido en otras situaciones. Muchos de ustedes conocen seguramente la figura de Adolf Hitler y también sus discursos enfervorizados, ya sea porque lo habrán visto en algún documental histórico o porque habrán visto la sátira de Chaplin respecto de estos discursos. Pero la verdad es que hoy nadie se acuerda demasiado de esos discursos encendidos, autoritarios de Adolf Hitler. La mayoría de la gente lo que más recuerda es lo que escribió Ana Frank. Y Ana Frank era una niña de la edad de ustedes que sintió como nadie lo que significa el totalitarismo, la persecución, el no poder salir de su casa, de un encierro durante años, ese peso del Estado persiguiendo a los ciudadanos y la angustia que eso provoca, lo describió mejor que nadie una niña que estaba estudiando. Y por eso allí podemos ver con claridad que por más joven que uno sea, no necesariamente tiene que ser sujeto pasivo, puede expresar lo que siente y eso que ella expresó hoy es recordado, es homenajeado. Y aquí en Buenos Aires tenemos una casa de Ana Frank y tenemos en todo el mundo recuerdos y museos que veneran lo que ella escribió, porque es un símbolo y los símbolos tienen más valor que los tanques, que los discursos encendidos, que el Estado por más poder que tenga. Eso es extraordinario para entender la importancia que puede trascender el momento que uno vive, expresando lo que siente. Y en el tema de la memoria, los argentinos hemos vivido momentos terribles. Yo no quiero recordar eso, porque supongo que la mayoría de ustedes ya los conocen. Lo que estamos haciendo ahora es juzgarlos. Y quiero decirles que desde el Poder Judicial nosotros no juzgamos la ideología. Lo que estamos haciendo es juzgar un delito. Si alguien secuestra, si alguien tortura, si alguien hace desaparecer a otra persona porque piensa diferente, y todo eso lo hace por medios ilegales, es decir, no utilizando el aparato del Estado, el Poder Judicial, lo hace por medios ilegales, clandestinos, y luego no da explicaciones y nadie sabe qué ha ocurrido con los desaparecidos, eso debe ser sancionado. Entonces, lo que estamos haciendo es juzgar ese pasado desde el punto de vista legal, como crímenes especiales, son crímenes de lesa humanidad. Y por eso hoy, en nuestro país, se está llevando adelante el juzgamiento. Por eso la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró
que no hay amnistía, que la amnistía es inconstitucional, la amnistía que da el Congreso, que no hay perdón presidencial, el indulto también es inconstitucional y que deben ser juzgados. Y esto se hace hoy a lo largo y a lo ancho del país. Y de esta manera se sienta un principio fundamental, que es, si no hay perdón presidencial, si no hay amnistía, nadie más se le va a ocurrir repetir el terrorismo de Estado pensando que alguna vez se va a salvar con una ley. Pasará el tiempo, se podrán cometer atrocidades, pero siempre van a ser juzgados, tarde o temprano. Este es el mensaje importante que tiene hoy nuestra jurisprudencia, es decir, las decisiones de los tribunales. Y yo creo que cuando hablamos de que esto podría volver a repetirse, todos los argentinos sabemos que hoy es imposible. Pero lo importante es por qué es imposible. Y es imposible porque esta decisión forma parte de lo que yo digo que es el contrato social de los argentinos. Esto no nació de una decisión de un juez aislada. Nació primero de las luchas en las calles, de mucha gente que pedía y pedía y pedía y no era correspondida, pero siguió insistiendo. Es decir, esas dificultades iniciales fueron superadas y luego hubo un juez que lo reconoció y se avanzó y luego hubo retrocesos, hubo leyes de amnistía, pero pasaron los años y poco a poco los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, coincidieron en que hay que sancionar y hay que perseguir los delitos de lesa humanidad y la sociedad entera coincidió en esto. Por eso este pasado no se va a repetir. Por eso el terrorismo de Estado es algo que no va a ocurrir de nuevo, porque las sociedades, y en esto la Argentina es un buen ejemplo, son fuertes. Solo se puede repetir si las sociedades se adormecen, si toleran lo que debe ser intolerable, si dejamos pasar una y después dejamos pasar otra y luego dejamos pasar otra, al final viene el desastre. Y esto ha sido gran parte de nuestra historia. Por eso es que nosotros queremos que este pasado lo tengamos siempre presente como memoria histórica, pero sobre todo para que no se repita, para que tengamos una actitud intolerante con lo que debe ser intolerable, para que reaccionemos siempre frente a cualquier forma de autoritarismo. Y esto nos lleva a la segunda parte. Nosotros en la Corte Suprema hemos iniciado un trabajo ahora no ya hacia el pasado, sino hacia el futuro, que consiste en la educación y la cultura. Nosotros queremos que se trabaje en la educación y la cultura. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió con el nazismo no se volvió a repetir, pero cada tanto hay alguien que dice que es neonazi. En muchos países europeos se ve aparecer alguna forma de autoritarismo o neonazismo, que intenta, por suerte sin resultados positivos, porque la sociedad lo rechaza, pero cada tanto hay alguien que dice que quiere ser neonazi, individualmente, como ha ocurrido en Suecia, o partidos políticos neonazis. Por lo tanto, la lucha de aquellos que están contra el totalitarismo no tiene descanso, hay que seguir. Y por eso creemos nosotros que hay que trabajar para el futuro. Por eso creemos nosotros que hay que hacer una muestra, que hay que hacer libros, que tenemos que estar en las escuelas para que todos ustedes sepan lo que ocurrió, para que no se vuelva a repetir, para que en el futuro no haya alguien que diga, yo tengo una versión diferente, acá no hubo lo que decimos que hay. Esto no puede pasar, tenemos que conocer, y para conocer lo mejor es la información, la difusión. Puede haber debates, como no, sobre los aspectos políticos, pero los hechos son los hechos.
la tortura, la represión ilegal, la desaparición forzada de personas, la apropiación de niños, son hechos probados. Esto no es política, estos son hechos comprobados judicialmente y por lo tanto es sobre esto que tenemos que trabajar y no olvidar hacia el futuro. Y quiero decirles que es tan importante que entendamos esto, que hemos convocado a los tres poderes del Estado, es decir, queremos que se haga una política de Estado, es decir, que todos estemos de acuerdo en esto. Y por eso me parece tan importante esta muestra en un lugar como este colegio, porque es la educación lo que nos va a salvar en el futuro. La sociedad argentina fue, a lo largo de su historia, muchas veces demasiado tolerante. Hemos pasado por circunstancias por las cuales nunca debimos haber pasado. Y esto ocurrió porque no había suficiente trabajo en la educación y en la cultura, porque creíamos que no nos iba a pasar a nosotros, porque hemos encontrado argumentos extraños para justificar medidas que nunca debimos haber justificado. Por eso es necesario que nos eduquemos y entendamos que las cosas en este terreno no son claro-oscuras, o es blanco o es negro. O está el Estado ejerciendo su coerción legal y las reglas claras e iguales para todos, o está la represión ilegal, la persecución. Y por eso decimos que es muy importante que nosotros tengamos presente estos conceptos para que nunca más pueda ocurrir lo que ocurrió, que ese Estado del terrorismo persiga a sus propios ciudadanos. Y aquí creo que es necesario decir que en el fondo lo que ocurrió aquí es que se intentó callar voces. Es en definitiva la paz de los cementerios lo que se perseguía. Yo creo que el espíritu crítico que ustedes pueden tener hoy es necesario mantenerlo a lo largo de la vida. Que aquellos principios que ustedes hoy ven como importantes hay que sostenerlos durante mucho tiempo. Hay que derribar las paredes. Todos estamos hoy encantados con Roger Waters. Yo mismo lo he ido a ver porque soy fanático de Pink Floyd desde hace muchos años. Pero el concepto de derribar la pared, que es un muro y es una denuncia del autoritarismo, es algo que nos debe guiar siempre. Cuando hay autoritarismo, nosotros debemos estar del otro lado. Porque si estamos de ese lado, estamos sentados en el lugar equivocado de la historia. Tarde o temprano las cosas van a ocurrir diferentes y alguien nos va a decir, ¿por qué usted estuvo ahí? Y no vamos a tener ninguna explicación. Yo creo que lo que ustedes están haciendo hoy aquí en el colegio es tan importante que deben lograr sostenerlo. Esto ocurrió en el pasado. Los chicos que estuvieron en las noches de los lápices eran iguales que ustedes, reclamaban por algo, y era algo que ocurrió en todo el país. Yo mismo recuerdo, recién mirando las caras de muchos de los que están aquí, me volvía a la memoria algo que yo viví cuando estaba en quinto año, 1973. Nosotros estábamos en varias escuelas inquietos por la forma de educación que recibíamos. Y entonces ideamos una convocatoria, un debate con los profesores de ese momento. Y como los profesores no querían debatir, empezamos a decir, el debate va a ser sobre el uso obligatorio de la corbata en la escuela, porque había que usar corbata. Y nosotros decíamos, no hay que usar corbata. Y entonces, esa fue la excusa. Y todos los estudiantes nos apoyaron y todos los estudiantes pidieron que se haga el debate. Cuando nos sentaron en una gran mesa con todos los estudiantes de varias escuelas y los profesores y nosotros, la discusión sobre la corbata duró no más de 2 minutos, porque nosotros empezamos a decir aquellas ideas de Paulo Freire. Hay aquí una concepción bancaria de la educación, en el sentido de que se depositan conocimientos
para que nosotros los tengamos, pero no para que los critiquemos. Y el espíritu crítico es muy importante en la educación. Debemos criticar todo para aprender. La crítica es fundamental para aprender. Y eso fue, en definitiva, lo que se intentó censurar en aquellos años. Cuando vino después esa idea al poco tiempo de que no había más nada que discutir y el que discutía era secuestrado, desaparecido o si no amenazado y tenía que irse al exilio. Esas cosas son las que nos deben importar. Conservar el espíritu crítico, que ustedes puedan seguir hoy, mañana y pasado cuando sean adultos diciendo lo que piensan y que nadie los pueda perseguir. Es nada más que eso lo que estamos pidiendo y es esa nuestra responsabilidad. Nosotros que estuvimos en aquella época tenemos la responsabilidad fundamental de que ustedes no vuelvan a vivir lo que se ha vivido en este país hace 30 o 40 años. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber y por eso estamos aquí. Yo espero que puedan visitar la muestra, ver allí las fotografías que existen y conmoverse, porque ahí hay no solo fotografías, hay dramas humanos. Yo siempre le digo a los jueces, no miren el expediente como un papel, ahí hay un drama humano. Aquí también, no es solo una fotografía. Piensen lo que ocurrió, mírenla como si fuera la muestra de una tragedia y se van a dar cuenta de la importancia que tiene aprender de las tragedias. Yo les deseo lo mejor, que sigan participando, que sean activos y que nunca dejen este espíritu crítico. Nada más y muchas gracias.